Bendecidos hermanos, bendecidos. Nos encontramos acá reunidos 13 de diciembre de 2025, directamente desde nuestro canal Y Creó Dios. Tenemos un relato pendiente relacionado a la segunda parte de Entre Caín y Abel. Todos hemos escuchado unos relatos que están en la Biblia relacionados al Caín y Abel, están en el Génesis 4. Pero de ahí está reflejado que la mujer tuvo un hijo, lo puso Caín, después tuvo otro y lo llamó Abel. Y según el relato dice que Caín mata a Abel. Yo quiero hablarles de una parte que no está escrita, por supuesto, pero sí está bien referenciado entre Caín y Abel. Si nosotros somos estudiosos de los textos bíblicos, podemos darnos cuenta de que nosotros nacemos, o todos los niños deberían de nacer tipo Abel, y luego se transforman en Caín. Eso es según la narrativa que nos tiene presentado el relato de el Génesis 4. Pero sin temor a equivocarnos, podemos dar nosotros referencia cuando Dios crea al hombre. Hay un relato en el Génesis 3 que dice: y el hombre llegó a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Entonces, partiendo de allí, de esa parte del conocimiento del hombre, que el hombre quiso ser igual a Dios. Más o menos eso es lo que le pudo pasar en el relato a Eva. Porque Eva decía que ni tocarlo. Sin embargo, lo tocó y comió. Y entró el pecado en el cuerpo de Eva. Según el relato, la serpiente la muerde en el calcañar y envenena su mente. Y dice el relato que la mujer comió así y le dio a su marido. O sea que ambos pecaron. Uno por codicia. Sí, porque ella dice que el árbol era bueno a la vista. Y el otro, y Adán pega por que fue inducido. Esas son las únicas dos maneras que lo refleja la Biblia del pecado. Pero yo les traigo en un relato relacionado entre Caín y Abel. Cuando Dios siembra un árbol, dice el texto, en el Génesis 2, que Dios hace al hombre del barro y sopla en su nariz aliento de vida. Y el hombre reconoce su existencia. Más o menos es lo que nos trata de representar el relato. Pero también tenemos que tener presente que esos son relatos de enseñanza. Dios nos trata de representarnos a nosotros como un árbol de enseñanza. Todo es sabido que para que crezca un árbol tiene que estar sembrada una semilla. Cuando uno nace, dice las escrituras que Dios siembra un árbol en Edén, en el centro, o siembra en el Edén un árbol de la vida. Y en el huerto, una parte más pequeña, siembra en el medio del huerto, siembra un árbol. El conocimiento del bien y del mal. Si nosotros vemos los relatos que existen relacionados a los árboles, dice el relato que llegamos a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y si el árbol que estaba en Edén, en el centro de Edén,
representaba a Dios, también era un árbol, pero de mayores proporciones del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios ya sabía, Dios estaba destinado a hacer las cosas buenas según nuestra creencia. Pero en el huerto, el hombre no, porque hay una advertencia de Dios que le dice, pero del fruto, dije fruto, del árbol que está en medio del huerto, no comerás. Pero en el Génesis 3:2 tenemos que el hombre podía comer del fruto de los árboles que estaban en el huerto. Lo que no podía comer era del fruto que estaba en el medio. En el medio es cuando el hombre se hace poseedor de todo. Y dice las escrituras que llegó a ser como uno de nosotros. Entonces, ahora sí podemos arrancar la representación entre Caín y Abel. O sea que nosotros, la semilla que cae en el huerto del Edén, nace un árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé si me estoy dando a entender o no sé si estaré yendo muy rápido. Vamos a tratar de ir un poquito más despacio. Entonces dice el texto que Dios siembra un árbol en medio del huerto. Y luego dice que ese árbol lo llama del conocimiento del bien y del mal. También dice el relato que llegamos a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero el hombre decidió hacer las cosas desagradables, que ese es el relato de hoy, relacionado entre Caín y Abel. Caín la parte física y Abel la parte espiritual. Dice que el hombre llevaba a Dios una ofrenda de lo mejor, de lo que era, ¿cómo explicaré yo? Él era criador de ganado. Y Abel, agricultor. Comía de lo que le producía la tierra, porque el hombre estaba formado del polvo de la tierra. Esa era la gran diferencia. ¿Cómo nos lo refiere el hermano Pablo? El hermano Pablo nos lo refiere que él tenía entre sus miembros una fuerza que lo impulsaba a hacer las cosas desagradables, pero en su interior, su espíritu lo impulsaba a hacer las cosas agradables. Y ahí empezamos con la guerra. Cuando Dios nos representa a la mujer y dice que la mujer va a ser la encargada de la reproducción de la humanidad, el relato nos presenta dos personajes, Caín y Abel. El que se dedica a las cosas del cuerpo y el que se dedica a las cosas espirituales. Eso es lo que nos refiere el texto. Y dice el texto que lo carnal destruye a lo espiritual. Caín mata a Abel. O sea que nosotros en nuestro interior poseemos un Abel y al crecer, lo matamos, al desobedecer las ordenanzas que Dios nos había dado. Por eso que posteriormente Dios nos deja unos mandamientos para que los cumplamos y vivamos en comunidad. Jesucristo nos da la representación de dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos que lo han diferenciado de diferentes puntos de vista. Yo lo represento solamente con el amor y la paz de Dios. La paz, si nosotros convivimos
queremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a vivir en sana paz. Y el otro es el amor de Dios. Y Dios nos hace a nosotros para que nosotros representemos su amor en esta tierra. Porque la palabra dice que Dios nos hace a su imagen y semejanza. Imagen para representar el amor de Dios y semejanza para gobernar sobre toda la creación. Más o menos eso es lo que se refiere el relato. Que nosotros, yo particularmente por el desconocimiento que tenía, por la ignorancia, maté a mi Abel. Ahora, para yo poder ir nuevamente al Edén y comer del árbol de la vida, debo enfrentarme a la gloria de Dios. Decía que una espada se revolvía de fuego entre los querubines. Y según el relato de Ezequiel, nos dice que tu querubín protector, en el huerto de Dios te puse. O sea que en el libro de Ezequiel 28 está haciendo una representación del hombre. Y también dice los textos que estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que el hombre todavía no había pecado. Y cuando el hombre peca, Dios le quita Dios lo llama y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán escucha el llamado de Dios. Escucha. Y dice que escuché tu voz y me escondí. Trató de ocultarse con hojas de higuera, con nuestras religiones que nosotros consideramos religiones, o sea, religarnos nuevamente a Dios. Pero Dios le quita la cobertura de las hojas de higuera y le da una piel nueva que representa el nuevo nacimiento. Ese que Caín rechazó, porque Dios le hizo un llamado, que si hiciera el bien, se sentiría orgulloso de su nuevo nacimiento, pero no, digo que no. Y dice que si lo ven por ahí lo van a matar. Dice que Dios le da una señal, le da la señal del arrepentimiento, porque para que no muera. Esa es la señal que nos da Dios a nosotros, la señal de Caín. Una nueva oportunidad, una nueva vida, como se la dio a Adán en el Edén. Y entonces dice que lo saca y lo pone frente al oriente, frente a la presencia de Dios, porque por el oriente nacía el sol. Y los que transcribieron nuestros textos los representaban como el nacimiento de la deidad. Hermano, no sé qué más puedo yo decirles relacionado a esto, pero no matemos a nuestro Abel interior. Al contrario, vamos a sacar al Abel que tenemos dentro con las buenas acciones y podamos regresar al Edén y comer nuevamente del árbol de la vida que quedó encerrado en Edén. Pero no sé qué más les podría decir yo, o si tienen alguna pregunta pueden dejármela por escrito y podemos entablar una linda amistad y podemos aclarar el concepto. Pero más o menos para mí eso es lo que representa el relato. Entonces vamos a sacar el Abel que tenemos por dentro, el que le ofrecía a Dios lo mejor de lo que hacía él, de su trabajo. Pues, hermanos bendecidos, Dios los bendiga. Este fue el libro que está en el ejército, y en el Génesis 4. Esos 3 capítulos es más o menos lo que yo les he narrado. Bueno, hermanos bendecidos.